Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical, como todos los domingos, reflexionando sobre la palabra de Dios. Vae pape Ñandeyara Ñe'e. Lo mombe ua ñande, vae palaje ia ñande, amba ella va ñande ñahendurireña, moñara pe ñandere coepe. Ayer. Hoy estamos reflexionando la iglesia en este 29º, es decir, en el 29 domingo del tiempo ordinario, a través del profeta Isaías. Estamos con el capítulo 53 de los versículos 10 y 11 del capítulo 53 de Isaías. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios desde el profeta Isaías con estos versículos. Sobre el siervo sufriente. Ñandego Yagüero Guatágina, todo este tiempo ordinario que significa para nosotros pe ñandere coepe de todos los días, upepe ñande ya es chacana, yepa yagüere cojape ñande yara ñande pupe, pe yagüere cojape ñande yarabe, pe ñande familia pupe, yepa. Ape isa ñande la yay coro ña enduro pe ñande yara ñe ñande ikatula ñamo hija ñamo poa, ko ñande neta ñamo poa, ko ñanderoga pua lleva. Bueno. Y entonces aquí, queridos amigos, nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Quién en realidad es el que se anima a asumir las culpas ajenas? Él es fácil página. Pero ¿quién es el que realmente es capaz de sufrir por alguien? ¿Quién es el que es capaz de llevar adelante su propia vida? Luchando contra sufrimientos, luchando contra las propias limitaciones, pero siempre con una visión positiva. Entonces, ya esa mía, ya lleva peñandero pupe, ya esa mía, y peñande guatape, mábala, naikane, oya nunca, oya puape y poná, así la moye peyue. Y así podemos mirar ejemplos de nuestra propia familia, lleva. Buguese, por ejemplo, ñande, ya esa peñande abuela a mí. O lucháis, ñande abuelo fuera, o fuese. Por eso creo que hoy ahí peñande yara ñero vivero de cueti programas era cuepo y por él. Están esas en dúo pepe interesante porque nuestros antepasados, sobre todo los que vivieron antes que nosotros, hace 100 años atrás, ayepa, y no tanto. Pero oye, este episodio es un y cómo salieron también, ¿verdad? Podemos decir de situaciones bastante difíciles, situaciones que les costó, pero que al luchar, al empeñarse, al hacer un camino desde Dios, ciertamente que pudieron salir adelante. Y bueno, esos son los que después entonces nos transmitieron y lo que nos fueron legando también las cosas mucho mejores y más positivas de nuestra propia vida. Vaya a tener lección movían de en Guanajina, lleva mañana ya en la experiencia de nuestros antepasados, en la experiencia de nuestros hermanos que nos van ofreciendo las cosas mejores en la medida de su lucha, en la medida de su honestidad, porque Upeaña mañana Hina lleva
La honestidad es importante en este camino, porque desde ahí la pecha antes lleva la ñane montano, la ñane popindano, y lleva que digamos que estamos construyendo algo positivo, sino que UPB, ñandega tu ñambe ahí, el aspecto, ¿verdad?, moral de nuestra nación, el aspecto moral de nuestras familias. Maoico ñande obispo fuera, estamos más o menos en el año 1970 para adelante, 79, vea, lleva ñande obispo fuera, ahí ha tenido documento muy interesante para toda nuestra iglesia paraguaya, que llega a toda nuestra nación paraguaya. Era que hoy el tejido moral de nuestra nación. El tejido moral. Es interesante, ¿verdad? El tejido. Pero upea y jamás ñande que y paitema acuela ñande tejido moral en esa situación. Situaciones los que vivieron más de cerca en el aspecto político, sobre todo de los años 70, 80. Entonces fue bastante difícil para nuestro pueblo, para nuestra gente, sobre todo la imposibilidad de un diálogo, la imposibilidad de una preocupación real por la gente, sino que siempre de una explotación. Pero la ñande gran problema ñande yabereco. Y eso es lastimosamente porque no sabemos organizarnos, no sabemos verdaderamente entonces vivir de acuerdo a las reglas, a los mandamientos de Dios que nos pide que hagamos un camino de hermandad, de fraternidad, de entendimiento, de igualdad. En el fondo, yerureaña de peñan de yarañe siempre. Y por eso dice, el Señor quiso de cierta manera a través del sufrimiento, pero volver a levantarlo. Porque ese sufrimiento que tantos hermanos nuestros han pasado nos tienen que ayudar a nosotros y tienen que ser también modelo, ejemplo. Ya esa cuajanguancia, lleva ya esa mi janguancia, va a lo que se cuera, no que la oicoveñan de apetep. Ciertamente que tal vez lastimosamente algunos defectos o algunos pecados del aspecto moral, eso le llamamos nosotros, fuimos, entre comillas, ya fuimos mejorando, en vez de que sin embargo, nosotros parece que fuimos mejorando hasta la forma de engañar a la gente, la forma de engañarnos entre nosotros y la forma de robarnos los unos a los otros. Entonces la ñande obispo era la día, ojalá éramos y ya estamos y algún documento ñande del tejido moral de nuestra nación, de imo oírla y cuaipamba es mala ñande tejido moral, sino que osoroma oigo, tenaña mondoroma oiña de el tejido moral. Moral quiere decir, la moralidad quiere decir que ñande jay cuaponajina va para la yayapoa. Ñande jay cuariremba para la yayapoa yayapoye. Eso quiere decir pecado. Eso significa la moralidad. Conociendo lo volvemos a hacer. Y entonces aquí nosotros miramos un poco que a través de ese conocimiento de todo lo que significa nuestra vida, queridos amigos, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer, de Isaías, si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá también su descendencia que prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Quiere decir que ñamañaya y cuana, moralmente nosotros tenemos que ser totalmente y absolutamente conscientes de lo que está pasando. Upea y seina peña de ñebe sape ana y cuamba epala ya poinamba eisa vaya ya poñe. Anila ñambota vetera anila ñamboti veña deresa ya dai cuayetego dai cuayete ñañemoca y mano lleva y todo va bien. Pero sin embargo, y a veces igual Monseñor Rolón, en tiempo de Monseñor Rolón, oiga, documento, oye, ahí va. Entonces, de allí cuayetegua, entonces, y ande, upechamos Monseñor Rolón, ne sinvergüenza, gato. La areña en bota, vetereñe, moca y mano, ande ella, pues ver ella, poana. A causa de tantas fatigas, es decir, de la lucha de cada uno de nosotros, porque nos damos cuenta y decimos, no, esto no se puede hacer. Esto nos dice Dios que es un pecado, es decir, que va contra la moral, porque sabemos que está mal y lo estamos haciendo. Entonces, a causa de esa lucha, de tantas fatigas,
Él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Pidamos entonces esa gracia, queridos amigos. Y por lo tanto, para que quedemos saciados en la gracia y en el camino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este 29º domingo del tiempo ordinario. 34 domingos Yande Yare, imagínense yo que al final, ¿verdad? Con la fiesta de Cristo Rey. Obebe entonces Yande Yambo Capuán, ya Yepopetea, pero ya es Hanguaisha, Yanguajebe un ame. Llegamos a nuestra propia resurrección, llegamos a nuestra propia conversión. Así es que ya llega a la lomita, ya mañana ya sáquena, aupe ñandea lleva ya güero guatarire, ñande ya la ñande ya puedo poner las cosas, ya puedo poner algo ñande, del aspecto moral, porque somos cristianos y porque es eso lo que Dios nos está pidiendo, queridos amigos. Entonces leemos esta segunda lectura que hoy la Iglesia nos propone en nuestro caminar de santidad de la Carta a los Hebreos.
Estamos en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Hermanos, ya que tenemos en Jesús el Hijo de Dios, el sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Entonces, queridos amigos, aquí estamos nosotros de la carta a los Hebreos mirando un poco lo que Dios nos ofrece a través de este personaje, ¿verdad? El personaje aquí, a quien se le presenta como el que nos da la posibilidad de una liberación. Ñamo botijanguaya peña derecobe, ñamo botijanguaya peña de apitu, uaye pa peña, puya guataya, por ahí por mí. Entonces es el sumo sacerdote, dice. Es la figura del sumo sacerdote. Ciertamente que la carta a los Hebreos nos presenta, por una parte, el Antiguo Testamento, todo lo que significa el aspecto religioso de la purificación, el mismo sumo sacerdote, que es el más importante dentro del templo. Ahora entonces del Antiguo Testamento aplicando la persona de Jesús. A pedir reflexión, peñande, hombre, uina, iñande, ñande cristianos hay ya ni imagina peñande comunidad veja ya güero guatá peñande yara hombre uacue ñande a peñande yara ñande bo evacue. Así es que miremos bien, dice, vamos a fortalecernos y hagamos nuestro camino. Y aquí hace la aseveración y dice, ya que tenemos coanga ñande yagüere coma jamávela yagüere coina ñande yagüere cobe ñande yara. Tenemos en Jesús, el Hijo de Dios. ¿A quién le tenemos? A ese verdadero sumo sacerdote, insigne. ¿Y él quién es? Es el que penetró en el cielo, es decir, nos está hablando de su resurrección. Nos está hablando entonces de una misión cumplida, veñan de Yara o Yapoma, o Urireñan de Apuitepe, o Nacerire, veñan de Apuitepe, Ayepa, o Guatarireñan en Die, después de que nos haya perdonado por medio de su sangre en la cruz con su muerte, pero sobre todo su resurrección. De como tema veía esta fiesta ya siempre de Cristo Rey, es decir, nuestro propio camino de resurrección. Dice si yo que voy a cambiar venía de apuesto pe iba ahí que ya la she ahí no ve caña pues cuerita ya ve caña ve cigarrillo pues cuerita ya ve cigarrillo las shendas así no ve misa habe añen botado y añen boca y manola se familia. Entonces, han cambiado, pero dice lleva ese que penetró en el cielo, o mombe uñande, yandego cristianos a cristianos haya entonces ñande ñajenduana, peñande yara ñande pe iñe erubide, o peña entonces ya guatao ñandía, lleva ya ese. Entonces, este sumo sacerdote que es insigne y que penetró en el cielo, entonces viene esa consecuencia del hecho de que Él ha vencido todo aquello que es negativo y todo aquello que nos separa del Señor. Dice, nosotros por lo tanto tenemos que permanecer firmes en la confesión de nuestra fe. Aquí está lo más grande, queridos amigos. Pero la palabra que tenemos que subrayar es el hecho de permanecer firmes. Permanecer firme significa entonces peñandeñas en duda cueja peñembo eva cueñandebe lleva. Abeago peñande misimie se por lo menos voy a formar la ñandero gapuve peñande abuela peñande su mía estañan de boya miñande catequista cuela ñande misiongo oñe eponaje peñandea y ponañande tambal. Pero la cuestión es el permanecer firmes. Porque a te cuya cacuari reja ñañemo ingerirebe mundo apu abeya de haña de lleva tamba es o de la ñande conazo or habe ñande peña de aputu uñan de yavere coña ñamindo urireja tecu. No permanecemos firmes en este camino de la fe, nos vamos desviando del camino de Dios.
Entonces este día, miren que estamos en el 29º, ya es huella, queridos amigos, quiere decir que nos vuelva a insistir la palabra de Dios. Por favor, vuelvan a Dios, vuelvan a pensar desde el sentido moral lo que nosotros hemos recibido desde siempre. Es decir, estamos hablando de esa confesión de nuestra fe a la que tenemos que volver y sobre todo la que tenemos que mantener firmes. Es en esa confesión de fe, queridos amigos, que tenemos que mantenernos firmes en el Señor, en sus valores y principios. Vea el primer elemento para hacer nuestra vida cristiana una vida de bautizados, una vida auténtica. Segundo elemento dice, ¿por qué? Porque nosotros, dice, no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que ñande yara y cuapona va esa guapa ñande va para ñande debilidad, va para ñande pecado, moogoto para ñande yaguatañaina. Pero no es entonces un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestros pecados, sino que Él es capaz de compadecerse de nosotros, de ayudarnos, de pasarnos la mano, lleva de la misericordia que tiene Dios para nosotros. Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, con excepción del pecado, ¿verdad? Es decir, Él mismo nos está enseñando y nos está diciendo, dale fuerza a los muchachos porque ya sabe, pero yo fui capaz de vencer. Y termina por eso alentándonos. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Y entonces, ¿cuál hace yo que fuera lleva la yectijan, más la caña uno sobre el otro, sino que al contrario, para mostrar y ofrecer ventajas para poder salir adelante. Entonces dice, vayamos entonces confiadamente. Dale, Señor, que verá. Dale fuerza. Estoy collando de hijalero en nuestra casa, en nuestra familia. Llegó la de sí, llegó la de Ru, llegó la de Envireco, llegó la de Mena. Entonces, oñón divea lleva. Estoy coñando de hijalero. Vayamos confiadamente. Ñañe muy nua lleva peana con la ñime oñón diejina. Ñapu ayer hanguaisha, ñañacapu ayer hanguaisha, ya llena peñan de yarara pecueri. Para ser perseverantes en nuestra fe. Porque nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, es el único que nos puede dar esa serenidad, esa paz y sobre todo sacarnos de todo aquello que es negativo, que por ahí nosotros, por nuestras debilidades y nuestros pecados, fuimos acumulando. Bueno, queridos amigos, pidamos entonces hoy en este 29º domingo del tiempo ordinario. Y sobre todo para permanecer firmes en nuestra fe cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos con Yandeyara Dominical, 29º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Es del Evangelio de San Marcos, queridos amigos. ¿Y qué nos dice hoy la palabra de Dios en este Evangelio? Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Estamos llegando al caracú de la enseñanza de Jesucristo, o de Dios mismo, que nos está hablando y nos está diciendo cómo nosotros vamos a llegar a construir el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Cuál es la estrategia, en síntesis, para esa construcción del reino de paz, de felicidad entre nosotros? Si vamos a ponerle un título a este domingo, entonces desde el Evangelio Ñandella está el servicio. Servicio, abad, servidor, esclavo, a disposición de los demás. Estos son dos hermanos, Santiago y Juan. Estos son seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Son de los primeros que comenzaron a seguir a Jesús. Están en la secuela Christi, en la escuela de Jesús. O aprendés y ahí venían de Yara la y en un momento ellos mismos se acercan, ¿verdad? Parece que ya están vislumbrando y están viendo Támaro Guatajinan de Yara. Orero Pilla, imagina, tú eres el rey, ¿verdad? De Israel. De Tajina de la de Yara, un boú, de la reina, entonces estamos en el capítulo 10. Capítulo 10 de San Marcos. Me a poner que Jesús había preguntado en el capítulo 8 quién decía la gente que era él, y después les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y tú eres el Mesías. Es decir, al decir que Jesús era el Mesías, ellos estaban diciendo: tú eres el rey, tú eres el que va a librar a Israel. De Huigo y Cota, la presidenta de la República. Ahora, Upeare, ahí está, ellos ya se adelantan de la candidata de la Mesías, de ellos y Cota, la presidenta de la República. Nunca ando falté la Yagua Carrera, nunca ando falté la Salamero, nunca ando falté la Poquera, nunca ando falté la Tembiguay, nunca ando falté la Chupamedia. Me hayan de gente. Ubra coña de ya es importante la ña entender mi año que peña de apetu ya no mi va mi. Todos tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de vivir a costa de nuestras cualidades, de nuestras capacidades que Dios nos da. Anila Jaicobela ña sango la ñandera pichacuera jala y poder a la picueria y allá. Y los que tienen, ahí te va a decir después, el que presta un servicio, que también se deje de engañar
y de producir salameros y de producir garrapatas y de producir ayema gente chupamedia. Porque pea la ñandella de ya a niña yo botaba y se dice porque pea la realidad. Y nada, pea la ñandella y se añade este día, con domingo coa. Entonces se dan cuenta, también esto sucede con Jesús mismo, también con Jesús mismo. Pero Jesús, ellos eran, o disciplinar, yo ellos echachar en la cola, con oma cane hacia ver. A pea lo falta y na coña de neta, llevan ya me mira chachar en la cola, todos esos que por una parte usurpan el poder, justamente Jesús dice en un momento. Y dice bien luego directamente, ¿verdad? Y habla que lo único que quieren hacer, dice, dice, los poderosos les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no tiene que ser así. Después de que Juan y Santiago le hayan dicho, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y bueno, a veces ya somos amigos, ñandego yo cuates amigos, ya votando de ella, ya popete, ya urra, ya por ejemplo, ñande ya esa, ya cierto tiempo mía, ella como ñande yo ñande boye guaruboía, la peche de bebé lleva la ñande salameros, ñande sinvergüenza. Él le respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? A ver, ñande ya era pijama, entonces yo esa peamba, él había votado. Ellos le dijeron, nave, o poima directamente, directo y te concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. A ver, entonces, sin vaselina y a ella la mitad directo, yo voy veñan de Yara. Y Jesús entonces reacciona también y le dice, ¿no saben ustedes lo que están pidiendo? Él a ver, político baratieri, y ella la gente lleva. ¿Pueden beber acaso el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo beberé? Entonces, podemos, ellos respondieron. O sea, oye, un bareteo y entonces Jesús les vuelve a enseñar, porque entonces ya ponéis y veis a la ella. La íntima podemos, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Esos puestos han sido destinados para aquellos que Dios Padre dice, Él mismo, le dice quiénes son. Bueno, y después te hace un paréntesis aquí, porque dice nomás que Dios ya destinó para algunos. Y comienza a explicarles. En cuanto a sentarse, ¿verdad?, a la derecha y a la izquierda, son para aquellos quienes Dios mi Padre ha destinado. Los otros 10, como siempre sucede, que habían oído hablar a Santiago y a Juan, se indignaron. El mismo oído calcaba y señalé toda una cuestión política de aquí. Los otros se indignan porque hay de puestito, vea. Oye, indigna y contra Nampreo y se rangan la vestidura hoy. A ver, por ahí lo tocaba y jugar la misma cosa ante el pues se indignaron. Nampreo, hija de cuantimaoía, lleva. Jesús entonces los llamó y le dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños. Como si fueran sus dueños. Díganme, queridos amigos, si no es así mismo como dice la palabra de Dios. Como si fueran sus dueños. O ya posea. O decidí de la nación, es decir, del pueblo, de la gente. El poder que no se le dio para eso, se le dio para otra cosa. Los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes, ahí está entonces, ahora viene la respuesta. No debe ser así. El que quiera ser grande, se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, se haga servidor de todos. Ahí está la respuesta, queridos amigos. Upea la ñande yara este día, ñande poesía, y nada, upea la ñande yara y ñande. El que quiera ser el primero, el que quiera verdaderamente entonces candidatarse, ¿saben qué? Tiene que ser en primer lugar, tiene que ser un buen cristiano, un buen cristiano. La andas a ella buen cristiano, entonces, diga tú, y ni la oñe candidata.
El Papa siempre, en sus documentos siempre dicen, por favor, cristianos, por favor, ustedes que actúan verdaderamente en la iglesia y viven de acuerdo a los mandamientos, son ustedes los que tienen que ponerse al frente y candidatarse. Pero como estamos en una educación política tan baja, ¿verdad, queridos amigos? Los buenos cristianos, lastimosamente, últimamente, no doy que seguimos hoy la política. Y sin embargo el Señor nos dice, tiene que ser servidor. Estamos dejando cancha libre entonces a cualquiera nomás ya, ¿verdad? Al mejor postor. Y eso es lo que después al final de cuentas nos lleva a tanta corrupción y nos lleva a tantas injusticias. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. A pesar del cansancio producido por la larga jornada que lo traía de Coria, el padre Pedro de Alcántara no aflojaba el paso y, embebido en la lectura, avanzaba hacia la localidad de Galisteo. Sin darse cuenta, llegó a la confluencia de los ríos Jerte y Alagón. Entonces volteó la página, continuó leyendo y a paso largo se adentró en el gigantesco cauce que estaba reforzado por una de esas impredecibles crecientes invernales que hacían imposible su paso. Desde un promontorio en la otra orilla, un grupo de personas que esperaban a que descendiera el nivel del caudal le gritaban que se detuviera porque de lo contrario se ahogaría. Pero el padre Alcántara, sin percatarse de lo que ocurría, siguió metido en su libro, caminando sobre las aguas ante la mirada angustiada de los curiosos y obviamente del pánico de su asistente, que se quedó anclado en la ribera, mientras el santo llegaba a salvo y seco al otro lado y sin parar prosiguió su camino. Al llegar al convento de Galisteo, el padre Pedro de Alcántara se preguntaba preocupado
en dónde se habría quedado su compañero de viaje. Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, nacido en Alcántara, España, en 1499, era un niño reservado, dado a la oración desde muy pequeño, y se apegó más a ella cuando quedó huérfano a los 7 años, y con ello se ganó el cariño de su padrastro, quien en 1511 lo envió a la Universidad de Salamanca, en donde se destacó en sus estudios de filosofía y derecho. Pero durante unas vacaciones, en 1515, impresionado por la adustez de los frailes que pasaban por su casa, se fue tras ellos e ingresó con 16 años al convento de los franciscanos de Majarretes. Tomó el nombre de Pedro de Alcántara y de ahí en adelante desempeñó los oficios más humildes, y por su aplicación al estudio, su inconcebible predisposición para la penitencia, la mortificación corporal, el ayuno y la precoz sabiduría de su prédica, fue ordenado sacerdote en 1524 y ratificado como superior del monasterio de Badajoz, cargo que ya desempeñaba desde 1521. Y luego, con las mismas funciones, pasó a los conventos de Robledillo, Plasencia, Lapa, y además fundó varios conventos, entre los cuales el más pequeño del mundo, el Palancar, que apenas tenía 30 metros cuadrados, incluida su capilla. Al margen de sus incisivas predicaciones, sus sabias orientaciones como director espiritual, fue el confesor de Santa Teresa de Jesús e impulsor de su reforma carmelitana, y además de su indiscutible sapiencia para regir los monasterios que abrió y los que estuvieron a su cargo, lo realmente conmovedor de San Pedro de Alcántara era su heroico misticismo, que lo llevó más allá de los límites de la naturaleza humana. Solo comía cada 3 días un pedazo de pan negro seco con algunas hierbas amargas. A veces pasaba hasta una semana sin probar bocado. Apenas dormía acurrucado, 1 hora y media diaria, en una celda en la que no cabía ni acostado ni de pie. San Pedro de Alcántara podía resistir hasta 8 horas de rodillas orando, y algunas veces dormitaba en esa posición apoyando la cabeza contra la pared. Como no tenía sino un tosco sayal, le tocaba desnudarse para lavarlo, y aún escurriendo agua se lo ponía de nuevo en medio de los inviernos más crudos. Siempre iba descalzo y sin protección en la cabeza. San Pedro de Alcántara se flagelaba 2 veces al día, y por eso siempre estaba lacerado. Al verlo daba la impresión de estar frente a un ser de otro mundo, cuyo rostro irradiaba luz, y según Santa Teresa de Jesús, su cuerpo era tan flaco que más parecía hecho de raíces y cortezas de árbol que de carne. Pero esa magra figura producía recogimiento, devoción, ternura y respeto. Más que un hombre de palabras, era un milagro viviente, porque por donde pasaba quedaban las huellas de sus prodigios. Atravesaba los ríos caminando sin darse cuenta, celebraba misas al descampado, y aunque lloviera cántaros, la multitud permanecía seca. Creaba manantiales golpeando las rocas para calmar la sed propia o la de varias regiones. Con mirarlos o bendecirlos se curaban los enfermos. Consumido por el amor de nuestro Señor Jesucristo, el 18 de octubre de 1562, y como no podía ser de otra manera, murió de rodillas diciendo: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». Fue canonizado por el Papa Clemente IX en 1669. Por eso hoy, 20 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Pedro de Alcántara que nos dé firmeza para sacrificar todo por amor a Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Dominical. Estamos en este 29º domingo del tiempo ordinario. Sobre todo para asumir conscientemente la construcción del reino de Dios. Upeago y Sejina lleva
En síntesis te está hablando el servicio como el elemento estratégico para servir y construir el reino de Dios. Por eso, en este segmento, queridos amigos, que nosotros le llamamos Ñande Yara Responde, Yay Puruta, una de las palabras, ¿verdad?, que la gente pregunta mucho. La gente pregunta mucho sobre política, sobre el poder y sobre todo aquello, ¿verdad?, que significa el servicio. O sea, que pone Ñande ya como anillo al dedo con Ñande Yara y todas las lecturas. Porque en síntesis están apuntando, ¿verdad?, y nos están diciendo cuáles son las estrategias o cuál es la verdadera estrategia que nosotros tenemos que utilizar para tener una nación que vale la pena. Es decir, tener una nación que vale la pena, un país que vale la pena o una familia que vale la pena, una iglesia que vale la pena, es el cómo nosotros descubrimos y sabemos cuál es la estrategia que vamos a utilizar para construir el reino de Dios. Es decir, cómo vamos a utilizar en este caso el poder, cómo vamos a utilizar en este caso la política, es decir, la polis, al servicio de la gente, la estrategia de la Yeiburuta. Por eso, queridos amigos, así en una forma breve, ¿verdad? Porque en el año de tiempo, ya tamita sobre esta cuestión del poder, ¿verdad? Porque el poder en realidad es lo que nos va a ayudar a nosotros, todo aquello que nosotros poseemos, nuestro poder, son nuestras posibilidades y la poder. No hay un autoritarismo, sino que es una autoridad que nosotros tenemos, pero por esas cualidades que Dios nos da. El poder para que demos ese granito de arena en la construcción del reino de Dios. Entonces, primero comenzamos definiendo un poco desde Dios, es decir, desde la teología, el poder en todas las religiones es el poder justamente un atributo esencial de la divinidad de Dios, el poder. A través del poder, entonces, Dios ejerce, ¿verdad?, su propia creación. Y la fe cristiana, es decir, nosotros después, lo formulamos con el primer artículo de la revelación bíblica. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí está, todo poder, todopoderoso. Él entonces, desde ahí, por ser todopoderoso, es creador. Entonces comienza, primera característica, primer atributo, creador del cielo y de la tierra. Y entonces de esta fórmula, queridos amigos, de credo, indicamos tres aspectos de la omnipotencia verdadera de Dios. Primero, es universal. Es decir, Dios creó todas las cosas y es universal. UPA dice el poder para todos. Luego ponamos porque hablan de poder normalmente para algunos. Estaremos mejor yaguaina, pero algunos de nosotros nomás. Y el otro que le coma michi. Entonces, es importante universalidad. El poder para todos. Pues Dios creó todas las cosas y creó al ser humano justamente con esta capacidad, ¿verdad?, del poder que tiene que ejercer, pero sobre toda la creación. Segundo, es amante, pues Dios es el Padre que está en los cielos. Es decir, el añande Yara es amante, porque Upea dice, Peñane Yara ojejuru pidea lleva la olla polo ya poina. ¿Cuál es el sentido de la creación? ¿A dónde apunta el objetivo de la creación? Y justamente todo lo pone a disposición del hombre. Entonces quiere decir que nosotros, como dueños y señores, cuando dice crezcan, multiplíquense y dominen la creación, y diseña de ella, esto es universal también, es para todos. Alguno te la olla para pana lleva. Muchos después se enojan, ¿verdad?, y dicen, no, me hago ignorante, me hago cuando yo poco ahí, me hago cuando va a poseer. Eso es mentira, queridos amigos. Porque cuando hay posibilidad de realización para todos, hasta ese mendigo que nunca tuvo posibilidades, yo les aseguro que si le hubiésemos dado posibilidad, entonces otra sería la realidad. Entonces por eso te habla del amor, es amante de su propia creación para que pueda realizarse. Tercero, es también misteriosa, pues solo la fe
puede discernirla en sus manifestaciones, a veces desconcertantes, y abrirse a su acción salvadora. Entonces, queridos amigos, cuando se subraya este aspecto del misterio, quiere decir, queridos amigos, que Dios nos da la posibilidad a todos. El hombre es siempre un misterio que nosotros tenemos que ir descubriendo. Pero vean, entonces, ñande, hoy con ñande y la jalero en el sentido cuando utilizamos el poder. ¿Por qué? Y porque hay que dar oportunidades. Tenemos que ayudar. Siempre los grandes santos dentro de la iglesia, fíjense, por ejemplo, un San Juan Bosco. Él, por ejemplo, le veía a esos chicos de la calle. Ya no va viendo de que es ignorante, va a ver. Esa lo llamó, eso es la posibilidad. Pero yo a veces pongo esta. Le enseñaba entonces a ser tipógrafo. Le enseñaba entonces a ser albañil. Le enseñaba, queridos amigos. Entonces, cuando la gente alguna vez se viene y me dice, ¿por qué ustedes los padres no hablan de Dios, de los angelitos, que esto, aquello, es de política? Dando tío, y que la religión es religarse al aspecto siempre del hombre. El religarse y encontrar y entender a Dios quiere decir que nosotros tenemos que, como hacían los santos, ¿verdad?, elevar la dignidad del hombre, descubrir cuál es el problema en esa creación, en ese hermano. Y ahí está el poder. De eso nos está hablando. Pego la poder. Cada uno de nosotros tenemos el poder. ¿Pero el poder de qué? De descubrir la necesidad de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra política, de nuestra nación. Tenemos el poder para dar posibilidades a un renacimiento. Entonces el poder de Yahvé, el Dios de Israel, se manifiesta en su omnipotencia por sus intervenciones en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces es la intervención de Dios. Pero como Dios, y esto es lo esencial, va a intervenir en la tierra. No es que Dios va a venir como los dioses griegos con su dedito, rayo, o cambiata a un ratoncito en un elefante. No, esos serán los dioses griegos en la concepción de esas religiones. Pero el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, es el Dios que camina con su pueblo y ejerce su poder por medio de sus criaturas. Es decir, ñandejina la responsable. Por eso que nuestra responsabilidad es demasiado grande, queridos amigos. Entonces, en todos los relatos concernientes a la vida, por ejemplo, de los patriarcas, Mabe en la poder, y le da el poder que se ejerce ¿en quién? En Abraham primero. Nada le es imposible a Dios actuando por medio de su pueblo, actuando por medio de Abraham, actuando por medio de sus elegidos, y realiza de esta manera el favor que le quiere regalar a su pueblo. Ojalá que solamente esto más lo ya nosotros entendamos ayer. Entonces todos los que estamos de una o de otra manera en una función, ya es una función pública, porque ya digo ahí la ñañera y muchos que están escuchando en el sentido público, entonces porque estamos en dudas. Entonces que ejerzamos este poder, pero este poder que proviene de Dios, porque ahí se oí la ñañera PM, sino que ñande yara se purugina y que toda muestra la entero de te añajendu, añañe ponu ya yapo, petapepona. Y entonces, con este Dios todopoderoso, por ejemplo, Jacob, al final de su lucha, en lucha contra tantas adversidades también, pero Jacob vence esa lucha, esa batalla, y por eso desde ese momento se llamará Israel, ¿verdad? O sea, fuerza de Dios. Deina con a Jacob la fuerza de Dios. De anga Jacob la remoñeta, jina jare yapota, jina peche, aipotá, y como yo quiero ejercer el poder. Queridos amigos, se dan cuenta, antes se decía, sobre todo en la Edad Media, pero sobre esta misma reflexión, la gente que no entiende guasuinte, ¿verdad? Dios habla, decía, o sea, el poder de Dios se manifiesta a través del pueblo, decía, ¿verdad? Entonces Dios se manifiesta, Dios habla, Dios dice a través del pueblo.
Pero la gente después pensaba de una forma tiránica, de una manera entonces que nosotros podemos hacer lo que queremos. No, el Evangelio nos decía bien, el Evangelio nos decía de una manera espectacular, porque decía, el que quiera verdaderamente servir, o mejor dicho, el que quiera ser el primero que se ponga al servicio de todos sus hermanos. Es decir, esta sería la estrategia. Pero servir de corazón, queridos hermanos. Porque llega en duda y lleva cuanto ya te coña presenta, venimos para servir al pueblo, venimos para nambre, oye, lleva. Papeles, juare, esa cosa ya, piña lleva. Oye, servígico. ¿Y cómo nosotros vemos que uno se sirve del pueblo, de la gente? Y por las cosas ilícitas que se hacen. Por ejemplo, presentan de Oga y Shapi, llegó mi aportando mi hago valen de 120 millones de guaraní, o moindela y cuatiábela y factura de 800 millones de vales. Apean la gran, entre comillas, servicio guauye ya. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Eso se llama, robo se llama eso. Eso se llama, queridos amigos, deshonestidad. Eso se llama, queridos amigos, ¿saben qué? Corrupción. Vean lo que dice. Entonces, quiere decir que peñan de apuesto upema hoy, así que qué cosa ya calculamos hoy, voy para ganar tapear. Voy a hacer entonces la añemoid. Ustedes saben que incluso en la cuestión de la economía, todas estas cosas que se pone también, y está demasiado bien pensado. El mundo es mundo, pero de hace mucho tiempo, no solo ahora. Y según las cuestiones económicas nos dice que sobre las cosas así que vendemos, que hacemos nuestro trabajo, porque el hombre merece su salario y tiene que ganar, tiene que vivir del esfuerzo. Y entonces está todo calculado también en la evaluación de cuánto nosotros tendríamos que, ¿verdad? Tener un poco nuestra ganancia. 30%, ¿dónde dije? 30% sobre el producto. Y entonces, ¿para qué lo que exageramos? Ya tengo que ver un balón de 100 millones, de 800 millones, pero con vos, hago 800% más. Allí va. Landere ganas sobre eso. Y eso se llama corrupción. Eso se llama una gran injusticia. Porque en lugar de hacer, pero tantas maravillas y hacer bien las cosas, bueno, pega por una parte, pero a Opey, hoy llega ya po ahí, ya po ahí las cosas. A ver, oye, ya por las cosas, ando hace tantos meses allá, oye, voy para allá. Voy a ver si vengan de ya esa, mi ruta, oye, ya po, ne inaugura, allá, ne inaugura, allá, y cuapayema, oñe mondoropayema. Entonces, queridos amigos, yo solamente le estoy poniendo cosas que nosotros vemos continuamente, que nosotros vivimos continuamente. Entonces quiere decir que somos un pueblo o que no entendemos lo que es la vida cristiana, o si no, directamente nosotros hemos hecho una opción y decimos queremos vivir en el pecado y no queremos salir de esta situación, porque seguimos siempre de la misma manera. Así en mi cambio, ñande peñande yurube yepa nambreo y jañambo ba eguasuy arriba. Pero sin embargo, queridos amigos, no vemos la realidad. Tenemos que comenzar a ver, pero porque existe una convicción en el corazón y en la vida del hombre. Y al revés, ¿verdad? Hasta muchas veces decimos, oye, me debe puesto, vea, aniquen de euro, y aprovechar que ellos vienen de la gente. Así te dice, así mismo. Entonces, queridos amigos, esto del poder, ¿verdad? En efecto, la fuerza de Israel, es decir, ahora que hemos vencido al mal, Jacob, te llamarás Israel en este momento porque tú has vencido. ¿Y has vencido qué cosa? Y a estos egoísmos. Has vencido, te has vencido a ti mismo. Entonces sos capaz de servir y de ponerte al servicio de tu pueblo y de tu gente. Entonces esa fuerza de Israel reside en la invocación y en el auxilio de Dios que lo ha elegido. Es decir, Dios lo ha elegido justamente por eso, porque fue capaz de luchar contra todo aquello que fue negativo. Por eso yo que fuera a huella PM, porque la ñane tiempo lleva este iterimba en yandica tueti la ñañe monguetaco ave, aña genduja ya esa veña de yara yeruañande. Pero en fin, pienso que lo esencial y lo fundamental
de este domingo, que es el servir a los demás, servir a Dios en el prójimo, y a través del prójimo que nosotros podamos también sirviendo a toda una comunidad construir el reino de Dios, es lo que el Señor hoy nos está pidiendo como mensaje central y fundamental de este domingo. Y me despido de todos ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.